Hola a todos. El día de hoy quisiera comentarles acerca, principalmente platicar un poco de las formas de asociación que tenemos o las opciones que tenemos para asociarnos para desarrollar un proyecto inmobiliario o un proyecto de construcción. En el mercado actualmente, en la legislación mercantil, fiscal, laboral, existen diferentes opciones para poder asociarnos y ya depende de las características del proyecto, de nuestras necesidades y de nuestras opciones de rentabilidad que estemos buscando, es que vamos a seleccionar alguna de estos tipos de asociación. Primero que nada me gustaría empezar mencionando que para qué se asocian las personas, cuál es el objetivo o el fin común. Normalmente los inversionistas, las empresas o las personas se asocian principalmente para complementarse, para compartir riesgos, para compartir el trabajo y obviamente pues para compartir los resultados y las ganancias derivadas del proyecto. Otra de las razones por las que se asocian las personas o los inversionistas es porque a veces otra de las partes tiene algo que ellos no tienen, ya sea puede ser experiencia, puede ser conocimiento del mercado, puede ser inclusive recursos económicos o financieros, y en base a lo que cada uno de ellos tienen es como se pueden llegar a complementar para llevar a cabo un proyecto rentable y exitoso. Por ejemplo, alguien que tiene un terreno pero que no tiene la expertise o la experiencia para poder desarrollar, para poder construir, para poder diseñar, puede asociarse con alguien que sí la tiene y en función a eso se puede llevar a cabo un mejor proyecto o un proyecto de una mayor envergadura que pudiera llevarse a cabo si fuera por una sola persona de manera individual. También la idea es asociarse para emprender mejores y mayores proyectos. Lo que a veces podemos hacer nosotros de manera individual, quizá pudiera hacerse en una mejor o mayor magnitud y con mejores características si nosotros compartimos nuestros expertise y nuestras ventajas y fortalezas con las fortalezas y con las ventajas que tienen otros inversionistas u otros participantes del sector. Básicamente esas son las razones por las que se unen o por las que se asocian las personas para llevar a cabo un proyecto inmobiliario. Ahora sí, entrando en materia, comentamos cuáles son esos tipos de asociaciones que existen. No son las únicas, existen algunas que son un poquito más sofisticadas, más desarrolladas, pero sin embargo estas que vamos a mencionar el día de hoy son las más comunes y derivadas de estas se pueden ir llevando a cabo diferentes formas de asociaciones, como les digo, con características específicas dependiendo del proyecto. Primero que nada mencionamos que una forma de asociación es a través de la constitución de una sociedad mercantil. Una sociedad como una SADCV, como una SDRL-DCV, como una SAPI, una sociedad anónima promotora de inversión. Estas son las tipos de empresas donde podemos llevar a cabo una asociación, pero para esto es necesario que se constituya una empresa y a partir de esta se empieza a desarrollar el proyecto. Ahorita vamos a hablar de manera general cuáles son las características de este tipo de asociación. Otra manera de asociación que es bastante común y socorrida en el sector inmobiliario son los fideicomisos. También tenemos otros videos donde hemos hablado, donde hemos ahondado y donde platicamos detalladamente cuáles son las características, las ventajas y las desventajas de la constitución de un fideicomiso. Lo que es importante mencionar es que esta figura es bastante socorrida dentro del sector de construcción o inmobiliario. Otra forma de asociación es la llamada AMP o Asociación en Participación. También enseguida vamos a mencionar cuáles son sus características generales. Y por último, estaremos mencionando la explotación conjunta, que también es otra manera que se utiliza no solamente en la construcción, sino en otros sectores, como el sector energético, por ejemplo, pero también es parte de las opciones que podemos tener dentro del sector inmobiliario y de desarrollos. Vamos a hablar ahora, entrando en materia, de las sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles, como les comentaba, tienen diferentes opciones y a través de alguna de ellas
es posible llevar a cabo una asociación para un proyecto inmobiliario. Dentro de las sociedades mercantiles podemos mencionar las características que tienen una personalidad jurídica que es propia y tienen una personalidad jurídica, además de jurídica, perdón, también fiscal, que también nos lleva a tener ciertas obligaciones ante la autoridad. Tiene obligaciones formales, como por ejemplo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, para efectos de prevención de lavado de dinero, para efectos de protección de datos. Está sujeta a la legislación mercantil, a la legislación fiscal. Es decir, es un ente independiente e individual que tiene sus propias obligaciones y sus propias formalidades. En cuanto a los socios accionistas, ellos tienen una responsabilidad legal que en algunos casos, y si se configura adecuadamente, puede ser limitada, y también tienen pues un patrimonio que está dentro de esta empresa. En ciertas empresas con ciertas características, como la SAPI, que es una sociedad anónima promotora de inversión, pues existe un consejo de administración y existen estatutos que protegen a los accionistas minoritarios. Es decir, son características propias de esta sociedad. Pero para esto es importante que nos informemos adecuadamente para saber qué sociedad, en caso de que esta sea la opción que consideremos, qué sociedad es la más conveniente de acuerdo a las características de nuestro proyecto y a las necesidades, a los requerimientos y también a lo que nosotros estamos pensando obtener del proyecto. Entonces mencionamos la primera son a través de la constitución de una sociedad mercantil. La segunda forma de asociación que mencionaremos el día de hoy es el fideicomiso. El fideicomiso, como lo comenté hace un momento, lo hemos tocado a fondo, hemos platicado en otros videos, los invito a que por favor lo revisen para que conozcamos cuáles son las características. Sin embargo, el día de hoy mencionaremos brevemente que un fideicomiso tiene ciertas ventajas para efectos de construcción. Por ejemplo, hay un derecho de reversión, es decir, lo que nosotros aportamos al fideicomiso lo podemos revertir en algún momento durante el desarrollo del proyecto. Llámese recursos financieros, llámese terreno, llámese maquinaria, etc. Es decir, ese derecho de reversión nos da la posibilidad de que en algún punto del proyecto, si algo no está funcionando correctamente o adecuadamente, nosotros podamos revertir ese patrimonio que hemos aportado al fideicomiso y pueda volver a formar parte de nuestro patrimonio personal. Y hablando precisamente de patrimonio, otra característica del fideicomiso es que el patrimonio es autónomo e inembargable. Es individual, es decir, los socios o participantes del fideicomiso tienen la posibilidad de mantener su propio patrimonio sin poner en riesgo, sino simplemente por lo que están aportando para el fideicomiso. Entonces también esa es una característica. También el fideicomiso tiene ciertas características fiscales especiales. Tiene algunos tratamientos donde se puede diferir los impuestos como el IVA, como el impuesto sobre la renta, hasta la conclusión o la terminación del proyecto, lo cual nos da un buen margen para tener liquidez, para tener flujo de efectivo, sin tener ningún problema con la autoridad fiscal, sino simplemente tomando los beneficios de asociarnos a través de esta figura jurídica. La tercera manera de asociarnos que mencionaremos el día de hoy es una asociación en participación. Se conoce comúnmente como AMP, y este tipo de asociación pues tiene ciertas características principalmente fiscales. Por ejemplo, se tiene que dar de alta un RFC para este tipo de asociación, donde participan diferentes empresas o diferentes inversionistas en esta asociación en participación. Tiene características fiscales especiales, por ejemplo, que no paga para efectos de pagos provisionales del impuesto sobre la renta durante el primer año. También el tema, los resultados de esta empresa, pues se tienen que considerar como parte de los resultados de las empresas que están participando en esta asociación, ya sea ganancias, es decir, utilidades o pérdidas, es decir, forman parte no solamente de esta empresa, sino las empresas que están participando en esta asociación en participación. Como les digo, tiene algún tratamiento especial. Los dividendos o las ganancias se obtienen o se distribuyen a los accionistas a través de la cuenta de utilidad fiscal neta, a través de lo que ya tiene la empresa acumulada.
La siguiente forma de participación o de asociación que vamos a mencionar es la explotación conjunta. La característica principal de la explotación conjunta es que es prácticamente un contrato. En este contrato se definen, primero que nada, la finalidad de llevar a cabo este proyecto. Es decir, si estamos hablando de un proyecto inmobiliario, se especifica claramente cuáles van a ser esas características del proyecto y cómo va a ser terminado. También en este contrato se detalla cuáles son los términos y condiciones, es decir, cómo va a participar cada una de las personas que se están asociando, en qué medida, en qué grado, cuáles van a ser los porcentajes de utilidad que van a obtener, cuál va a ser su actividad, etcétera, etcétera. Entonces, en la explotación conjunta, se establecen los términos y las condiciones en un contrato marco y en algunos casos en algunos contratos derivados para poder especificar claramente la participación de cada uno de los actores de este tipo de asociación. También es conveniente, no es necesario, pero sí es conveniente que exista una tercera parte o una compañía operativa en este contrato de explotación conjunta para que se encargue de administrar, para que se encargue de operar todo lo que se está llevando a cabo y cualquier diferencia o cualquier situación se esté dirimiendo a través de esta compañía en la que están participando los actores del contrato de explotación conjunta. También importante mencionar que los deudores o los acreedores de una parte que esté participando como de la otra, forman parte de ambas. Es decir, se comparten las deudas, también se comparten las obligaciones, las responsabilidades, pero también se comparten las ganancias o los beneficios obtenidos de este tipo de asociación. En resumidas cuentas, mencionar rápidamente por qué nos asociamos, pues para obtener beneficios o ventajas de otra persona o de otra inversionista que nosotros no llegamos a tener y asimismo que ellos aprovechen las ventajas que nosotros podemos proporcionarle. Asimismo lograr mejores proyectos, mayores proyectos y llevar a cabo una ventaja competitiva en el mercado, tener una ventaja competitiva en el mercado o en el sector inmobiliario. Conseguir algo que no tenemos, es decir, derivado de algo que nosotros podamos aportar, llevar a cabo un proyecto grande, un proyecto importante, pero sobre todo que sea rentable y que sea sustentable también. Y las formas de asociación, mencionamos 4 generales que como comento no son las únicas, pero sí son las más comunes, quizá son las que tienen mayores ventajas y que se pueden aprovechar algunos beneficios mercantiles, fiscales, laborales y financieros. Número 1 sería a través de una asociación o sociedad mercantil. Número 2, a través de un fideicomiso. Número 3, una asociación en participación. Y número 4, un contrato de explotación conjunta. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video. Agradecemos mucho su atención y nos vemos en la próxima.